quiero disculpar la ausencia de Melchor porque es un tema de salud y no puede estar presente hoy aquí, y voy a tratar de sustituirlo lo mejor posible. Soy Antonio Bernardo Espinosa, representante de la editorial SIC, que es la que ha editado el libro de César Girón. Cuando me dice César, ¿me presentas tú? Digo, vale, no tengo ningún problema. Cuando ya Melchor no puede estar, digo, no tengo ningún problema, porque César... Es impresentable. No, es amigo, ¿no? Y cuando me llego aquí ahora me planteo, digo, bueno, realmente, ¿cómo presento yo a una persona con la cual estoy hablando diariamente? Porque para mí no es César el escritor y el personaje público que todos conocen, sino que es César el amigo con el que colaboro, trabajo conjuntamente, discuto, es mucho más difícil. Precisamente por eso, cuando cayó en mis manos este cuento, o este relato, que se llama El cuento olvidado, A Fantastic Story in Moorish Land, Lived and Premonition by Author, ¿no? Dije, ¡buah! La verdad, digo, otro cuento orientalista. Pues no es un cuento orientalista. Fue mi gran sorpresa. Yo soy uno de los muchos granadinos que están realmente cansados de que vivamos en torno al romanticismo alambrista. Y lo que me encuentro es algo totalmente diferente. Es un relato... ¿No se escucha bien? Es un relato que es un relato auténticamente de Washington Irving, pero del Washington Irving que menos se conoce aquí en Granada. Es el Washington Irving romántico en estado puro. El Washington Irving fantástico, que une la fantasía con la historia, con hasta cierto punto lo fantástico. Es el Washington Irving de Sleepy Hollow o de Rip Van Dyke. Es el Washington Irving que fuera de Granada o fuera de España es más reconocido. Hay sitio, ¿vale? Vivir bajo la ensoñación de la Alhambra o vivir bajo la ensoñación del orientalismo cultural es realmente complicado. Romper con ese orientalismo en distintos aspectos, en la historia, a la hora de hacer la historia o a la hora de hacer literatura, teniendo esa presencia tan fuerte, es realmente complicado. Yo creo que César lo ha conseguido. César nos presenta un relato en el cual vamos a encontrar ese elemento fantástico con la historia de Granada. Es la imbricación de un paseo por una Granada romántica con la unión de un personaje como es el de Washington Irving, que vive en ese momento retirado en Estados Unidos. A mí realmente me ha gustado. No soy amigo personalmente de los relatos fantásticos, pero debo reconocer que este me ha gustado. He podido viajar con Washington Irving y recorrer la Granada de 1831. He podido sentarme con Washington Irving a tomar un bourbon en su despacho, vamos a llamar, ¿verdad? O en su estudio, mientras ve un raro fenómeno atmosférico. Y esos son momentos de deleite que nos proporciona la literatura. Yo a todos les invito realmente a leer al César Girón, quizá menos conocido en Granada, aunque para los amigos sea el César Girón más conocido, que es ese César Girón cuyos referentes, esa palabra que se dice hoy, están fuera precisamente de la propia Granada. Engancha con otros espacios
alejados de Granada, y demuestra además un amplio conocimiento o documentación sobre ese mundo en el que se mueve Washington Irving. Yo no quiero entretenerles más, dice bien, sino dejarle realmente paso con César para que no nos cuente el relato, porque el relato hay que leerlo, pero que a mí me gustaría saber muchísimas más cosas de cómo ha construido y cómo ha documentado este trabajo y este relato perdido o este cuento olvidado que podía haber estado en los cuentos de la Alhambra y que yo no sé si cuadraría con los cuentos de la Alhambra, porque creo que es un estilo totalmente distinto. Gracias, Tula. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos por estar presentes aquí. Voy a hablar de tú, porque bueno, nos conocemos prácticamente todos. Siempre al final mis amigos son los que están y mi familia los que están presentes. Y en esta obra introspectiva, que es, como diría mi amigo José Antonio Flores Vera, Flores Vera, que también me digo Javier Torres por aquí, a esta hora introspectiva, a las 6 de la tarde en Granada no es habitual una presentación de un libro. En Granada lo habitual es que las presentaciones de los libros sean a las más tardes, sean a las 8, a las 8:30, a una hora similar, porque posteriormente pues viene el poder tomar una cervecita. Yo aviso que la editorial, con cargo a mis derechos de autor, como han dicho ellos, pues van a dar una copita después. No vamos a dar aquí, después diré dónde o lo dirá él, dónde es. Y me gustaría contar allí con todos vosotros. Bueno, fuera de eso, agradecer a todos aquí la presencia, porque aunque no lo creáis, para mí es importante el presentar este libro, El cuento olvidado, por distintos motivos. En primer lugar, pues, por la persona o las personas a quien le dedico el libro, que es a mi prima Olimpia y a mi primo Nico, que está dedicado el libro a ellos. Y no me atreví a dedicárselo a otra persona que quería dedicárselo, que es María José, que bueno, que debe estar en algún sitio fantástico ya. Y por distintas circunstancias no quise hacerlo. Creo que además no era esta la obra que voy a dedicarle a ella, sino que había que dedicarle otra. Y yo sé que allí donde esté, pues seguramente estará viendo esto con el contenido del libro con otro ojo. Mi recuerdo para ella, me hubiera gustado que estuviese aquí. Y también quería dedicar el libro, bueno, a todos vosotros. Quería haber dedicado el libro también, ahora diría al final, a la persona que yo quería también dedicar el libro, pero este libro es muy especial para mí por las circunstancias en las que se escribe y las circunstancias en que se contextualiza. Estoy un poco emocionado, porque es que me evoca muchísimas cosas, ¿no? Yo recuerdo que una de las primeras cosas que leí sobre Granada fue Los cuentos de la Alhambra, de Washington Irving. Yo ahí mismo le decía yo a un señor que me ha parado por la calle, cuando venía de regreso al mediodía para intentar llegar a mi casa, que me ha parado y me ha estado hablando de que había visto la noticia, de cómo era el libro y tal. Y yo le he dicho, bueno, salvando mucho la distancia, yo creo que es un libro que trata de evocar de alguna manera a los cuentos de la Alhambra, o el ambiente, los pasajes de los cuentos de la Alhambra. Y los cuentos de la Alhambra hay que leerlos. Yo creo que todos los granadinos deben de leer los cuentos de la Alhambra. Yo lo leí muy joven, con 13 o 14 años, recuerdo que lo leí en las noches de verano, que es cuando creo que hay que leer los cuentos de la Alhambra, y sobre todo si uno vive como yo vivía en el Paseo de los Tristes, donde se puede ver perfectamente la Alhambra y uno se ensueña y evoca perfectamente el ámbito de los cuentos de la Alhambra. Por tanto, el cuento olvidado era algo que no lo tenía pensado, pero sí yo siempre quería escribir algo que recordase si no Washington Irving, por lo menos aquellos ambientes que a mí me hicieron soñar. Y a mí me hicieron soñar pues, cuando tenía, pues no recuerdo, 13 o 14 años, cuando leí la primera de los cuentos de la Alhambra, que además se lo cogía al padre de mi primo Olimpia, mi tío, que lo tenía allí, que tenía junto con los cuentos de Camerón, que me lo leí también cuentos fantásticos. Pero siempre en mí subyace un poco el tema de los cuentos de la Alhambra, esa fantasía, esa ensoñación, y no soy precisamente ni un islamista, ni un orientalista, ni un solo amante en Granada de la Alhambra. La gente en Granada ama solo la Alhambra, y realmente Granada tiene otras muchísimas cosas, aparte, casi no tan importantes, pero muy similares en importancia a la Alhambra. Pero este cuento era un cuento necesario que yo tenía que escribirlo. Antes de referirme a él, quiero también explicar un poco por qué surge la idea de este cuento. Este cuento podría haber sido un cuento olvidado, pudo haberse ido a dormir el sueño de los justos en mi ordenador, como tantos otros relatos, pero fue un empeño mío el sacarlo. Y tuve la suerte que a través de Antonio, mi amigo Antonio, pues la editorial SIC, que es una editorial que se está implantando en Granada, ya tengo otras publicaciones por ahí,
pues lo leyera y me dijo, oye, me gusta, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a intentar sacar el libro. Porque si no hubiese sido realmente un cuento olvidado en la mente de Washington Irving, que nunca se conoció, y un cuento olvidado en mi ordenador porque realmente fue escrito para otra obra, pero me dijeron que era demasiado largo y que debía quedar fuera, y realmente pues se iba a quedar fuera. Si no es por SIC, que por la apuesta personal que hicieron, pues realmente a lo mejor este cuento hubiese estado todavía olvidado. Digo que nace para otra obra, concretamente en la solapa, posterior veis que dice Nuevos cuentos de la Alhambra, varios autores. Realmente esos nuevos cuentos de la Alhambra, pues es una obra colectiva que va a haber algo en breve, ¿no? Sí, yo creo que en 2 meses. Un par de meses. Y ahí, bueno, pues van a escribir, están ya trabajando con ese, vamos, están ya para maquetarlo. Autores, pues, si no se me olvida alguno, Javier Sierra, Santiago Posteguillo, José Luis Corral, Pepe Calvo Pollato, Juan Gómez Jurado, María del Amor Martín, Juan Eslava Galán, Manolo Pimentel, alguien se me olvida. Y yo, me invitaron a que estuviera realmente entre todos estos grandes, pues me invitaron. Yo, como soy laso, me dijeron, en esa obra, Los Nuevos Cuentos de la Alhambra, todos dijeron, no más allá de 20 folios, a mí me salió un 30 y tantos. Y entonces lo leyó Javier Sierra, lo leyó José Luis Corral, y lo leyó Pepe Calvo y me dijo, bueno, mira, tienes que cortarlo y si no de tal. Y yo, la verdad es que se lo había dado a leer a personas muy importantes para mí. El primero que lo leyó fue Sonia. Sonia fue la que leyó y Sonia le encantó perfectamente el libro. Lo leyó al mismo tiempo mi amigo Paco Mochón, que sin perjuicio del afecto y el cariño que me tiene, cuando tiene que ser crítico, me dijo, oye, en este te has salido, en esto está bien. Y después lo han leído otros amigos míos, lo han ido leyendo personas. Quizás la última persona que lo haya leído que yo se lo haya pasado fue Fanny, que también la he visto pasar al fondo, o mi amiga María Jesús Hinojosa, que lo leyó un poco antes, que hizo una serie de correcciones. Ya veo yo Fanny mirándome. Entonces, pues a todos al unísono le han gustado. Y realmente no es una lectura, es una lectura para gustar a los granaderos, pero es una lectura también que puede resultar complicada y densa, porque tiene 2 narradores, tiene 3 ambientes distintos, en ese aspecto es complicado. Ahora os hablaré de ello, y además para intentar emular muy a distancia a la figura de Washington Irving, aparte de recrear los ambientes y aquella realidad, que ahora yo también citaré algo, realmente tuve que copiar un poco de su lenguaje. Pensemos que los cuentos de la Alhambra se leen muy fácil, pero son cuentos románticos, son cuentos fantásticos, románticos, de contenido romántico, por tanto un lenguaje erudito, culto, con muchas juxtaposiciones en algunas ocasiones, y realmente pues para hacer después que fuese una obra que enganche, pues costaba un poco de trabajo. Yo creo que al final lo he conseguido. Lo he conseguido, por lo menos es de las cosas que yo he sido menos crítico conmigo mismo a la hora de leer, porque cuando yo escribo algo y leo, inmediatamente lo dejo porque me molesto a mí mismo, ¿no? Me molesto porque hay cosas que las veo, hay cosas que están mal, que las hubiese dicho de otra manera, pero este libro, no sé por qué, el cuento, cuando lo he leído ya, me lo dieron en galeradas, pues la verdad es que me volvía a gustar, ¿no? Habría cosas que son, indudablemente, que yo las mejoraría, pero yo creo que también, como decía Gracián, deja la rosa porque la rosa es así, de esta manera, ¿no? Y eso es el cuento olvidado. Entonces, iba a formar parte de esa obra colectiva, Los Nuevos Cuentos de la Alhambra, para lo cual he tenido que escribir otros más cortos. Y pues yo creo que por justicia era lógico que se intentase que no olvidar, que no se quedase en mi ordenador, como otras cosas que se escriben, ni que se quedase en la mente ya perdida de Washington Irving. Yo le dije a la editorial, y a Antonio, con el que me estaba peleando muchísimo en estos días, y Antonio a su vez con lo suyo, que el libro tenía que tener un aspecto de cuento. Entonces, primero tiene unas 60 páginas, quizás la letra podría haber sido un poquito más grande, pero yo lo he visto ahora cuando he llegado, pero la verdad es que yo le dije, yo quería que buscase un poco la similitud con la primera edición de los cuentos de la Alhambra de Washington Irving de Putnam, que fue en el año 1832. Por tanto, que fuese a color, que tuviese algunas tiradas en negro y otras en rojo, que se incluyese algo en inglés, de ahí el subtítulo, que es El cuento olvidado, A Fantastic History in Morris Land, Live, as Premonition by Hauser, ¿no? O sea que es una fantástica historia de moros, en tierra de moros, vivida como una premonición por el autor. Ese es el único guiño que se le hace a la lengua no española, al inglés, pero era un poco para buscar la vinculación con Washington Irving.
Y después, los que hayáis leído los cuentos de la Alhambra, sabéis que tiene realmente tres partes. Tiene la parte en la que Washington Irving describe su viaje de Sevilla a Granada, también algo de Madrid, pero Sevilla a Granada. En segundo lugar, lo que es la parte en Granada, lo que él vive en Granada, cómo sale, visita la ciudad, va conociendo los distintos ambientes, con Mateo, que le sirve el Lazarillo. Y finalmente, la parte fantástica, que son los cuentos propiamente de la Alhambra, que son los distintos cuentos, pues la cautiva, la rosa de la Alhambra, el soldado de Alcántara, la leyenda de Siete Suelos, en fin, toda esta serie de circunstancias que hacen que conforman una obra especial, que es los cuentos de la Alhambra, que para los que les gustan los datos como a mí, os puedo decir que detrás de la Biblia y del libro rojo de Mao es el libro más editado de la historia universal, los cuentos de la Alhambra. Y por tanto, este libro lo hice así, ¿no? Lo hice hacer de esa manera. Yo he discutido mucho con Antonio, porque Antonio, lógicamente, con el presupuesto muy ajustado, pero yo le dije, mira, tiene que ser en color, si no, no sale. Además, quiero que tenga cosas que sean de la realidad, que el libro en la mano parezca un cuento, realmente parece un cuento, que lo puedan leer mayores y menores, y lo puedan leer los niños con una cierta edad, pero también que lo lean los mayores y se encuentren. Los mayores, sobre todo, se van a encontrar en estos cuentos románticos, se van a encontrar en Granada, se van a encontrar en determinados pasajes, pero también Granada es algo más que no siempre lo mismo. Entonces, de ahí tenéis que rebasar el ámbito de nuestras fronteras, y qué mejor que figuras internacionales como fueron Washington Irving o algunos de los que pasan por sus páginas. Y Washington Irving fue un personaje decisivo para la historia contemporánea de Granada. Entonces, me fui a Nueva York, porque Nueva York es hoy en día el centro del imperio, es la metrópoli, es un poco la meca donde todos, de alguna manera, queremos ir a ver o acabar o estar, y bueno, ese personaje clave era Washington Irving. Y además tenía que elegir algo que lo justificase la ensoñación y la fantasía. Y bueno, por determinadas circunstancias, no sé si conocéis el fenómeno Carrington, me acordé del fenómeno Carrington, y solo va a ser el fenómeno Carrington, que ahora está bastante de moda. Últimamente yo veo en la televisión que hablan de la tormenta solar, que fue el fenómeno Carrington, que fue un suceso real que ocurrió a finales del mes de agosto de 1859, por tanto poco tiempo antes de morir Washington Irving, y que quedó constancia en distintas publicaciones de la época, no solamente en las publicaciones norteamericanas, sino también en las publicaciones europeas, en diarios, por ejemplo, de Valladolid, de Palma de Mallorca, de Córdoba, y en algunas anotaciones de algunas revistas satíricas en Granada se hace referencia al fenómeno Carrington. Las auroras boreales, aunque la gente cree que no, las auroras boreales se han visto en Granada. Yo he visto las auroras boreales no hace muchos años, las noches de frío invierno. Yo en el Paso de los Tristes he podido ver las cortinas móviles que son las auroras boreales, las he visto en rojo y las he visto en verde. Y con todo ese aditamento, en Granada, el personaje, el ensoñamiento romántico, los cuentos de la Alhambra, el fenómeno Carrington, pues surgió la idea, surgió ya finalmente pues la obra, de cómo se hace la obra de este cuento olvidado. Me he puesto nervioso porque está mi niña y ya me he puesto nerviosísimo, pero bueno. A lo largo de las páginas del libro vais, sin que os devele realmente su contenido, os vais a encontrar desde, primeramente, esto que parece un cuento, que es la casa de Sunnyside en Tarrytown, cerca de Nueva York, en la casa de Washington Irving. Hoy en día es muy fácil viajar, se mete uno por la red, lo mira y puede comprobar que la casa está prácticamente idéntica. Después podréis comprobar cómo se va describiendo el estudio de Washington Irving, que está perfectamente mantenido, y cómo se describe en la obra, con lo cual os asemeja a la realidad. Esta es una aurora boreal verde, roja o azules, que son las que se producen, especialmente las verdes son las más intensas, que es como el fenómeno Carrington. Hay otra aurora boreal, que es la portada, bueno, ahora contaré. Después las reuniones cultas en las que se produce Washington Irving en su estudio. Son cuadros famosos que se encuentran en el Congreso de los Estados Unidos. Después ya viene lo que es la Granada romántica. Pues tenemos este grabado de David Roberts. Yo quise expresamente que fuera los grabados de David Roberts, podríamos haber elegido de Finden, de cualquier otro, pero yo quería, porque David Roberts es exactamente del momento 1831, 1832, en los que está de alguna manera también ambientada la obra. Presentado grabado, uno que es imaginario, sabéis que está construido, que es el grabado del Corral del Carbón, con el convento del Carmen, lo que era actualmente el Ayuntamiento de Granada, de alguna manera. Después otro, que es la Alhambra, la Plaza de Virrambla, concretamente describe el pasaje, él lo describe en el cuento, yo lo describe el personaje, el narrador en este momento, que ya es el propio Washington Irving.
un pasaje importante de la historia de Granada, que es el cuadro de las recogidas, que el comento de recogida es el momento en que le están comunicando a Mariana Pineda que va a salir para ser trasladada, para ser ajusticiada, que es un cuadro que se encuentra en el Senado español. Y finalmente se incluye algo que debía darle finalmente realidad o más realidad al libro, que es la propia fisonomía, la propia imagen de Washington Irving como prefacio de la nota del autor, donde explica realmente cómo se concibe el fenómeno y por qué. Y además podía haber elegido otro cuadro, otra imagen de Washington Irving, pero elegí concretamente esta porque es cuando él le hace este retrato a poco de estar en Granada. Entonces quería que fuese de esa manera. Bueno, pues después de mucho seleccionar con Antonio y pon esta, ponemos la otra, no dan los grabados no dan bien, tal, pues al final se ha conformado materialmente esta obra que tenéis en las manos, que yo la he descubierto al mismo tiempo que vosotros, que sea un poco después, y que realmente, pues bueno, felicito a la editorial, así, por la presentación, porque yo creo que es una presentación fantástica. Creo que está muy bien hecha y es mi reconocimiento. Y la portada, que yo creo que es importante, porque conjuga ya lo que es la aurora boreal en rojo hacia tonos morados, con la aurora verde, con la Alhambra, que es donde se produce. Han trabajado bastante la portada, porque aunque realmente dieron casi a la primera, pues no acabamos de verlo. De hecho, Antonio, estoy desvelando cuestiones, el propio título, que aparece con un poco de letras orientales, podíamos haber elegido otro tipo de letras, pero precisamente la letra oriental, por esa vinculación con la Alhambra, con Granada. Es decir, yo creo que ha hecho la editorial SIC un magnífico trabajo, y yo pues vuelvo a reiterar mi enhorabuena precisamente por el trabajo que se ha realizado. También hay una cosa que yo le dije a Antonio, y que él lo transmitiera a Carlos López, lo que lleva la editorial, a Manu, es que el libro no saliera caro. Hoy en día los libros realmente son caros, pero yo quería que el libro pues se pudiera tener esta Navidad o después de Navidad, y que fuese como un cuento, porque bueno, porque los abuelos se regalan a los nietos, los hijos a los padres a los hijos, los padres a los hijos a los padres, y que bueno, pues que tuviese realmente, que se leyese en un golpe de rato, como se dice vulgarmente. Anteriormente, cuando se hace la novela romántica, una novela realista, le contaba a Melchor esta mañana cuando me decía que no podía venir, realmente la novela realista, la novela romántica eran muy gruesas, pues la gente tenía mucho tiempo para leer, las tardes las tenía enteras libres, no había televisión, no había internet. Hoy en día todo es rápido, todo se quiere rápido. Yo recientemente me he leído un libro, lo comentaba con Lorenzo Silva y con José Luis Corral hace unos días, y es que el último libro de Lorenzo Silva, Música para feos, que me lo leí, pues realmente es que se cae de las manos. Realmente son 150 páginas muy livianas, porque hoy en día, magníficamente escritas por Lorenzo, pero hoy en día lo que la gente quiere es leer rápido y no detenerse. Por tanto, yo le dije a la editorial, bueno, que quería que fuese barato para que se difundiera, que tuviese cuidado, que estuviese a tiempo. Hemos llegado a tiempo por los pelos, pero realmente yo creo que al final pues, ha surgido esto del cuento olvidado, que con ello evitamos pues, que siga perdido la memoria de Washington Irving, y pues hubiese quedado en mi ordenador, como decía. Bien, ahora quiero hablar un poquito, si me puedo. Sí. Agua. Y ahora te preguntaré yo. Quiero hablar un poquito del libro. El libro tiene... Tampoco cuentas mucho. No, yo estoy viendo en esta sala, bueno, sobre todo amigos y familia. Y estoy viendo personas que han sido muy importantes en mi vida. Por ejemplo, don José Medina Villalba, que está ahí enfrente, porque recuerdo haber aprendido a leer. Yo aprendí a leer con doña Paquita, lo he contado muchas veces. Pero yo recuerdo ver a don José Medina, pues allí con la cartilla La Palau, bueno, La Palau ya otros libros más avanzados, y yo lo veía y ponía, le decía a los niños, léeme con la más, pa, el perro corre. Yo recuerdo, entonces, y yo con don José me ha tenido siempre una estrecha vinculación. No lo había llamado para que estuviera, y mi sorpresa ha sido que me lo he encontrado. Pero quiero decir que no por don José, sino porque recrea pasajes en donde yo en mi infancia estuve. O sea, yo me he criado en el Paseo de los Tristes, en el Valparaíso, en la Escuela de la Ave María, en la Abadía del Sacromonte, donde sigo subiendo prácticamente a diario con algunos amigos de aquí de mi peña que salimos a correr, y subimos, y entonces es en sí mismo en mi vida. Y cuando yo estaba escribiendo esto, recordaba aquellos pasajes por Valparaíso cuando la acequia iba todavía descubierta, se descubre la acequia de Asares descubierta, de cómo se oían los cantos en Valparaíso, todas esas circunstancias que a mí me evocan muchísimo. Después, mis primeras imágenes que yo tengo siempre han sido la Alhambra. O sea, yo en mi casa comíamos con el balcón abierto y veíamos la Alhambra. Además, mi madre, como nunca tiene frío, pues abríamos allí, nos moríamos de frío, pero veíamos la Alhambra y nos acostábamos con la Alhambra y jugábamos con la Alhambra y tal, y el Albaicín.
Por tanto, este libro es muy importante a mí porque recrea mi vida. Después hay guiños a pasajes personales, uno lo voy a desvelar, otro no lo voy a desvelar, pero por ejemplo el hada, hay un hada, por eso como todos los cuentos fantásticos, hay una hada que es la que transporta, hace el viaje astral con Washington Irving, sin que cuente mucho, pero ahí hay un hada, el hada Wendy, que ya sabe quién es el hada Wendy, y hay muchísimas cosas que este libro para mí realmente me sale del corazón. Y ahora, sin entrar mucho ya en detalles, me va a permitir el editor que diga algo, ¿no? Porque no voy a dejar que hable. Pero quiero decir algo. El cuento se inicia en Nueva York, por razones obvias. Primero porque el narrador, o el que lo está contando o evocando, es Washington Irving. Y Washington Irving, como sabéis, muere en 1859, a finales de 1859. Y está narrándolo en un momento en que se está produciendo el suceso Carrington. Y en ese momento él recuerda algo que le sucedió en Granada. Como es una persona ya mayor, no muy mayor, pero mayor, bueno, ya mayor, pues tiene un sueño, da una cabezada, y en eso se produce lo que se cuenta aquí. Por tanto, se inicia en Nueva York, posteriormente se desarrolla en Granada en 1829, o sea, 30 años anteriores en el tiempo, o sea, antes, y finalmente tiene que volver de manera necesaria a la realidad, y es donde se comprende la situación. No me deja de decir nada, si no yo lo contaba entero, ¿no? Ahora no sé qué. Y ya está, yo no cuento más nada. Yo que la he leído, estoy viendo aquí a varias personas que lo han leído, están mirando, está María Jesús y mirándome con una cara. No, cuenta. Bueno, que de verdad, que muchísimas gracias. Tenía preparado, yo voy a acabar una cosa. Tenía preparado en el despacho, no iba ni venía así, vengo directamente del despacho. Y tenía preparado en el despacho una serie de cosas que quería leer y hacerlo mejor. Pero al final se me ha olvidado allí la impresora, no me lo he traído. Y lo tenía muy bien estructurado porque quería hablaros de esto del cuento olvidado. En definitiva, no me va a dejar tampoco Antonio porque me lo avisa hoy. No se te ocurre contar de qué va el libro, ¿no? Porque el libro... Y eso es un poco el cuento olvidado. A mí personalmente hay cosas que me agradan de libros que no es una lectura fácil, es una lectura, como bien dice César, está hecha en el mismo estilo en el que se escribía a mediados del 19, la época romántica, inicio, el primer tercio del 19. Para los que estamos acostumbrados a leer, y no quiero decir, es fácil. Hoy en día, no sé si las nuevas generaciones, perdonad porque es mi faceta docente, les cuesta realmente. Y volviendo a esto, no voy a decir nada, pero aquí hay un grabado, hay el cuadro, uno de los cuadros famosos de Mariana Pineda, de las recogidas, desfilan una serie de personajes que todos conocemos bien, pero que los jóvenes apenas conocen. Yo el otro día estaba con mis alumnos y estaba en uno de los espacios donde se produce parte del libro y no conocían a ese personaje, no tenían ni idea de quién es ese personaje. A veces estos libros, que los jóvenes los lean, les ayuda a conocer su propia historia y a preguntarse quiénes eran estas personas. Yo con que unos pocos se contenten con preguntar me daría por satisfecho, ¿no?, dentro de este mundo. Incluso aquí, cuando veo a Mariana Pineda, el cuadro que ha elegido, la imagen, y cuando hablo de imagen no hablo solamente de imagen física, sino de imagen mental que nos creamos de los personajes, varía con el tiempo. La memoria es algo sobre lo que incidimos permanentemente, incide el paso de los años, incide el poder, inciden nuestros recuerdos personales, nuestras vivencias. Hay distintos tipos de memoria y posiblemente, ahora que veo aquí, aprovecho que aparece Mariana de Pineda, de Mariana de Pineda nos queda la Mariana de Pineda romántica en el sentido posiblemente más suave del personaje. Era un personaje realmente con muchísimas aristas, era un monstruo político del siglo XIX que, no lo diré muy fuerte, aunque lo he escrito en
en una revista de la Biblioteca Nacional, no tengo ningún problema. Creo que es Lorca el que la suaviza y la convierte en la mujer castigada por los hombres, afligida, la mujer enamorada, la mujer traicionada, cuando no era realmente, ¿no? Entonces, con César muchas veces ese personaje me da la sensación de que el ver este cuadro significa que podamos recuperar a la Mariana real, la Mariana madre soltera, ¿vale? La Mariana que escandaliza y la Mariana real, alejada de la Mariana romántica lorquiana. No lo sé. Es que lo he soltado porque creo que... Bien, ahora me voy a playa ya más tranquilamente, que se está... Sí. Esta ciudad, yo quería que se presentara el libro aquí en el Cuarto Real. La verdad es que es un espacio magnífico de presentar libros. Es un poco estrecho, pero magnífico. Yo quería que se presentara aquí porque lo que nos precede, este edificio, es un edificio del siglo XIX, que yo creo que por fortuna se ha conservado, porque hubo mucho debate si se tiraba o no se tiraba. Yo creo que está bien como equipamiento. Además, creo que las ciudades no están hechas, sino que hay que hacerlas. Las distintas aportaciones históricas, si son correctas, como esta, pues deben de permanecer. Mejorarlas, pero permanecer. Pero el edificio que nos precede, la Cuba, posiblemente sea el último, lo digo de verdad, más que la Alhambra, es el último bastión del romanticismo en Granada. Porque la Alhambra se ha conservado por la real protección de la corona desde siempre. Digan lo que digan a unos por ahí, que ahora se acerca la toma, empiezan a decir que si masacrado o que se está. La Alhambra se ha conservado gracias a la real protección de la corona. Y digo la corona con énfasis y con agrado. Pero la Cuba que aquí se ha conservado perfectamente, sobre todo gracias a lo que los granadinos siempre hicieron en favor de su ciudad, que era quererla, mal quererla en algunos momentos, pero preservar algunas cosas. Y en el caso concretamente, caso concretamente de la Cuba, si tenéis la oportunidad de verla ahora, nada más que con que os fijáis en la entrada, en la jamba, vais a ver perfectamente los mosaicos originales, perfectamente conservados, incluso con las incrustaciones, dicen que de oro, pero no son de oro, son la cerámica dorada, y que es un lujo el que se hayan conservado. Vamos, ha sido un milagro que se hayan conservado. Gracias a una familia que la conservó, que después la transmitió, no muy generosamente, pero la transmitió al Ayuntamiento de Granada, y el Ayuntamiento de Granada, pues, con muchas dificultades, más o menos, debate científico más o menos, al final, el pasado mes de junio, creo que fue junio antes de las elecciones, o mayo, no me acuerdo, hace unos meses, se abrió el Cuarto Real de Santo Domingo para que lo disfrutásemos todos los granadinos. Como además el Cuarto Real de alguna manera aparece y nos lleva a esa Granada romántica, yo quería que el libro se presentase aquí en el Cuarto Real de Santo Domingo. Ese es el motivo. Podría haberse presentado a las 8 de la tarde en el Salón de Pleno, podría haberse presentado en otro sitio, pero yo quería que fuese aquí. Las cuestiones de orden exigen que aquí es lo más tardar a las 6, porque esto cierra a las 7 o cierra a las 8, si no se dilata mucho, y tampoco no quería privilegio de pedir que me abrisen a determinada hora, porque también sé que hay personas que tienen que hacer esfuerzo. Ese es el motivo de que se celebrase aquí en el Cuarto de Santo Domingo. Y haciendo algún símil o alguna metáfora, aquí se resume mucho en este edificio. Por una parte tenemos la Granada romántica, tenemos la Almanzarra, que nos la hemos cargado, parte de la Huerta Real, la Huerta Grande, la Huerta Pequeña, un edificio que es una aportación posterior de las civilizaciones de Granada y concretamente del siglo XIX, y un debate en torno al Cuarto Real de Santo Domingo, donde se decía si se debía quedar, si debía no quedar, si hacerse, si tirarse, si no tirarse. Y eso es lo que pasa un poco con los personajes de aquí. Yo, a Mariana Pineda, y aprovecho para decirlo, es uno de los personajes que desfila por el libro, desfila poco, pero yo creo que en pocas palabras se describe muy crudamente cómo era Mariana Pineda. Es verdad que Federico García Lorca y también Manuel Peralta y Valle, bueno, sus biógrafos, uno de ellos fue su propio, bueno, más que marido, fue el padre de su hijo, que se subo, pues la describen como un personaje, pues realmente como era una mujer femenina en ese momento, no feminista. Era una mujer bella, pero una mujer que fue un escándalo en Granada. Tenemos que imaginarnos desde 1804 que nace en aquella Granada, primero de borbónica, posteriormente ya después de constitucional, con todo el trienio liberal, la década ominosa, y realmente una mujer que joven,
que se casa antes de tiempo, que después se queda embarazada, que va contra la sociedad, que está en los movimientos liberales. Y realmente Mariana Pineda tiene un pasaje que conoció a Washington Irving. Yo tengo toda la sospecha que la conoció por una sencilla razón, y es porque Washington Irving, cuando llega a Granada, el extranjero, el largo americano, porque era muy largo, para lo que era la estatura media, pues era invitado a distintas fiestas de la ciudad, como es nuestra forma de agasajar a nuestros huéspedes, a los visitantes. Y en una de esas, con casi toda probabilidad, por datos que podía señalar, conoció a Mariana de Pineda. Y entonces hay un encuentro con Mariana de Pineda, de mí me decía María Jesús, cuando lo leyó, dice, en pocas palabras, yo no lo recordaba bien, pero realmente me puse a leerlo y en pocas palabras, yo creo que en 2 o 3 frases describe perfectamente cómo era Mariana Pineda, ¿no? Una mujer que entra a Washington Irving, lo primero que le pregunta, oiga, ¿y usted qué piensa? ¿Usted qué cree que...? Bueno, hablan por... Sí, te dejo. Está diciendo yo lo importante. Mariana, que es una mujer atractiva, Washington Irving se fija en ella, él se acerca un poco más galantemente y ella, a tiro fijo, lo primero que le pregunta dice, oiga, ¿cómo se vive en un país sin rey? Imaginaros lo que pregunta eso en 1829, aquí la década ominosa. Y una mujer, claro, en fin, yo creo que ese pasaje describe perfectamente quién es Mariana Pineda. Aprovecho para decir que hay personajes en esta ciudad que lo hacemos románticos sin serlo y que lo hacemos buenos sin serlo. Después hay personajes que son buenos personajes para la ciudad y desaparecen. Y me viene a la mente, por ejemplo, Mariana Pineda fue un ejemplo en muchas cosas. De hecho, a través de Granada Histórica se llevó al Parlamento Europeo, fue Granada Histórica, ¿no? Los que andan por ahí diciendo siempre llegan tarde. Fue Granada Histórica junto con María Izquierdo, los que llamamos a Mariana de Pineda o Mariana Pineda al Parlamento Europeo. Hay personajes muy duros en esta ciudad, como el duque de San Pedro de Galatino, que todo el mundo, sin embargo, habla muy bien del duque, que el duque era un tío fantástico, que el duque era... Incluso hay por ahí quien está curando visitas diciendo que el duque era, pues yo, poco más o menos que un santo varón. El duque era todo lo contrario precisamente eso. O se me ocurre personajes como Ramón Maurel López, cuya casa estaba aquí, al lado, y la quitaron. Era un personaje que era un hombre bueno que hizo muchísimo por difundir lo que era Granada y sobre todo por la igualdad de las clases sociales. Por ejemplo, hay una figura que es don José Aguilera, que hizo mucho por el fomento de la arte, vamos, que era realmente un masón, fomento del arte, se dedicó a dar instrucción a los obreros, pero muy poca gente sabe que esa caja que no hemos cargado, o se han cargado algunos, pues realmente el que la hace, o uno de los que está detrás de la Caja General de Ahorro y Monte de Piedad de Granada, es Ramón Maurel López. Su casa estaba aquí contigo, al Cuarto Real, y sin embargo desapareció. Es más, la lápida que se colocó en 1925, pues estaba ahí en la Asociación de la Prensa y le hemos hecho un seguimiento, parece que está guardada en algún sitio en las dependencias municipales, esperemos que no se pierda. Por lo tanto, agradezco mucho la pregunta que me hace Antonio, ¿no? Todo eso resume un poco lo que es el Cuarto Real de Santo Domingo, ¿no? Un poco el carácter granadino de ensaltar algunas cosas y de la polémica constante y además también de hacer a personajes, que son buenos personajes, como el caso de Mariana Pineda, hacerlo de manera romántica, hacer un personaje noble y romántico cuando realmente Mariana lo que tenía era más aristas que otra cosa. Que estoy viendo que tenemos un cuarto de hora antes de que nos digan que nos tenemos que ir y hay personas del público que quieren preguntar. Yo he leído el libro y entonces yo le pido al autor un ejercicio de sinceridad. Dime cómo pudiste estar allí en el despacho de Washington aquel día, porque tú estabas allí. Y cuando leáis el libro veréis cómo se nota que estaba allí. Paco es un poco el consultor áulico mío. Entonces, para los temas más duros, más densos, más creativos, menos creativos, tengo otro que es Jesús, que está aquí, Jesús Fernández Berma, que le mando las cosas y me soporta tener que corregirme en mi lenguaje administrativo y pesado. Pero ya Paco se lo mandé y digo, oye Paco, te voy a mandar esto que lo leas. Y me llamó, yo creo que en un par de horas, me llamó y dice, oye, la verdad es que aquí te ha salido, ¿no? Ha estado bastante bien. Vamos a ver, yo cuando voy por la ciudad, por muchos sitios, según las claves en las que vaya pensando, voy pensando viendo la ciudad de otra manera distinta. Ahora tengo una oportunidad que es que lo puedo más comprobar aquí en sitio. Salgo desde hace año y medio, salgo a correr con dos amigos, que son Nacho y Mateo. Y los dos están descubriendo conmigo la ciudad, lo siento, pero ellos están descubriendo, y son granadinos, ¿eh? Son granadinos. Y tira uno por... y están descubriendo la ciudad. Me dice, pues yo no sabía que esto estaba aquí, que esta calle, que estas cruces, el campo, que tal. Y yo, cuando voy corriendo, voy recreando. Entonces, si voy solo, pues voy pensando que esto voy a hacerlo de esta manera, tal y cual. Y una de las cosas que más me gusta es, de verdad, vaya a pensar que estoy loco, ¿no? Es meterme muchas veces en la piel de los personajes. Y uno de los personajes que más me gusta siempre ha sido Washington Irving. Entonces, yo me imaginaba mucho de Washington Irving
cómo sería aquella persona cuando llega a Granada, descubre aquella Granada tan distinta, que es la Granada que a mí me gusta, que me hubiera gustado conocer. Yo creo que es el momento exacto cuando viene Washington Irving, cuando Granada todavía no se ha transformado y posiblemente ya está empezando a ser destruida y desaparecer. Y entonces tenía que irme a meterme en el papel de Washington Irving para poder escribir la primera parte siendo narrador Washington Irving o una segunda parte. ¿Y cómo lo hice? Bueno, hoy en día ayudan mucho las nuevas tecnologías. Entonces te metes por las nuevas tecnologías y pues puedes con el Google Earth, pues ver la casa, la localiza, cómo va el entorno y tal. Y el interior de la casa, la verdad es que no hay documentos gráficos buenos, pero ahí sí hay buenas lecturas sobre Washington Irving, sobre todo al cuadro este de Andy Morton, que está en el libro, lo leí en inglés, que esto es una reunión culta en el estudio de Washington Irving. Entonces, en los comentarios al cuadro que hace Andy Morton, entonces pues yo lo leí bastante y bueno, llegué creo que a imbuirme. Entonces describo, hay cosas que después las he comprobado que no son ciertas. Por ejemplo, tengo que utilizar unas butacas azules y no unas butacas rojas, que son las que hay en el estudio. Por alguna sencilla razón, porque el fenómeno Carrington está todo en un ambiente rojo, ponía que poner también la butaca roja, no tenía que poner la butaca azul. Y la verdad, bueno, que hoy en día pues con las nuevas tecnologías ha sido también es fácil, pero bueno, yo sigo pensando como Antonio, que siempre que dice las nuevas tecnologías que ayudan mucho, hay que leer y hay que documentarse, y yo creo que el libro en ese aspecto de Nueva York está muy documentado. De hecho, me comentaba una persona que la ha leído, creo que también que María José Hinojosa, que no sé si está por Nueva York, si me contó, pero alguien que ha estado en Nueva York y conocía precisamente el lugar, me estuvo diciendo, dice, oye, ¿tú cuándo has estado allí? Digo, no, pero dice, por acá lo describes perfecto. Digo, no, y es que he procurado hacerlo, describir bien pues, toda la ribera del Tappan Zee, y sobre todo de Sleepy Hollow, de lo que es Sunnyside, Tarrytown, todas las ciudades cercanas donde vivía Washington Irving, y además porque es que él tiene unos cuentos maravillosos, que son los cuentos de Knickerbocker, ¿no? Que él cuenta. Knickerbocker, que sabéis que son los neoyorquinos, y él cuenta perfectamente cómo es todo ese entorno de Nueva York. Por tanto, me estoy extendiendo mucho, pero bueno, que no estaba allí, pero que como si hubiera estado. Vamos. Nueva York estaba en los viajes astrales. Pues, la verdad que tengo una migración desbordada muchas veces. De todas formas, yo es que creo que una de las cosas que hace creíbles tanto en el cine como sobre todo en la literatura, es que cuando estemos leyendo algo esté bien documentado. En cuanto notamos el más mínimo fallo de documentación, dejamos de creer en lo que estamos leyendo. La lectura es un ejercicio, es un viaje que nos lleva a meternos en un mundo y a vivir ese mundo que estamos leyendo. Esa es la buena lectura. Cuando leemos una novela y nos metemos en la novela y vemos y vivimos lo que están viviendo los personajes, es cuando realmente estamos leyendo a conciencia. En el momento en que hay un fallo de documentación, sobre todo cuando estamos tratando aspectos históricos, se nos cae totalmente toda la arquitectura, todo el edificio se derrumba. Yo creo que César, pues a mí también cuando lo leí digo, muy exacto, ¿no? Se ve que lo ha documentado bien y eso hace que podamos tomarnos un bourbon con Washington Irving en su estudio. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Que no se le olvide la dedicatoria que tiene reservada para el final. Ah. Ojo, Paco. Paco, ya es que soy ahí, no sé. Paco, mi amigo Paco. Paco. La ha dicho de alguna manera, pero bueno, me la voy a reservar. Yo quería dedicársela, me hubiera gustado dedicársela a todo el mundo, a todas las personas, y a las personas que en este momento son muy especiales para mí. Siempre están mis hijos por medio y siempre está mi madre, está mi tía, está mi familia. Tenía que dedicárselo a personas muy especiales, como son lógicamente mi primo Olimpia, que es como mi hermana, y a mi primo Nico, que es casi más que mi primo Olimpia, ¿no? De una manera. Pero yo lo he dicho, quería dedicárselo a dos personas. Por una parte, a una persona que me ha ayudado bastante, últimamente me lo ha leído. Además, fue la primera persona que leyó el libro y cuando pensé prácticamente en aparcarlo me dijo que lo sacara, que es Sonia. Y la segunda persona que no lo ha leído, pero que sí hablé con ella del libro y muy dedicada, especialmente quería dedicárselo a María José. Bueno, María José, pues por muchas cosas es una persona muy importante. Y lo que me guardo es que yo el libro quería dedicárselo a mi hermano y a María José, los dos.
No voy a dar explicaciones porque lo sabéis, ¿no? Pues muchos lo sabéis. Y yo creo que ese mundo de ensoñación que se recorre aquí, y he dicho que hay pasajes muy puntuales, los que sean personas muy cercanas a mí, lo van a descubrir perfectamente. Pues, ¿dónde están? Y por qué son, ¿no? Bueno, las circunstancias del tiempo y del lugar, yo creo en el espacio-tiempo, creo en los universos paralelos, en todas estas cosas. Y además la física me está dando últimamente la razón, pues ha hecho que ninguno de los dos pueden estar aquí, ¿no? Y eso es lo que tenía guardado. Y yo, como eres amigo mío, te voy a perdonar, pero no me lo vuelvo a hacer más, porque casi me emociona un poco, ¿no? Bueno, y ya está. Mañana firmas, ¿no? Mañana hay una firma de libros que han organizado estos señores En Dauro. mañana, ¿no? Mañana en Dauro, sí. En la librería Dauro, que creo que es por la tarde. Sí. Creo que es por la tarde. No obstante, si tenéis tiempo, pues yo firmo libros aquí algunos. Muy bien. Me pica el ojo. Pues muchas gracias, César, y muchas gracias a todos ustedes por venir.